Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que el Sol, esa estrella que nos da luz, calor y vida, está condenado a morir algún día? Aunque parece eterno, es solo un pasajero más en el universo, con un ciclo de vida que tarde o temprano llegará a su fin. Su muerte no solo marcará el destino de nuestro planeta, sino también dejará un impacto eterno en el cosmos. Pero, ¿cómo muere una estrella como el Sol? ¿Qué sucede después de que exhale su último aliento? El proceso es tan fascinante como inquietante. Para entender cómo el Sol morirá, primero debemos conocer cómo vive. El Sol, al igual que todas las estrellas, funciona como una enorme fábrica de energía en la que átomos de hidrógeno se fusionan en helio en su núcleo. Este proceso, llamado fusión nuclear, libera cantidades colosales de energía que contrarrestan la fuerza gravitatoria que tiende a colapsar la estrella sobre sí misma. Sin embargo, el hidrógeno no es infinito. En unos 5.000 millones de años, el núcleo del Sol agotará su reserva de este combustible vital. Sin fusión nuclear para sostenerlo, el equilibrio perfecto entre la presión hacia afuera y la gravedad colapsará. El núcleo comenzará a contraerse bajo su propio peso, mientras las capas exteriores del Sol se expanden, convirtiéndolo en una gigante roja. En esta etapa, el Sol crecerá tanto que podría alcanzar la órbita de Mercurio, Venus e incluso la Tierra. Si nuestro planeta aún existiera en ese momento, su superficie sería abrasada y cualquier rastro de vida desaparecería. La Tierra se convertiría en un mundo árido y calcinado, un testimonio mudo de los estragos de un Sol moribundo. A medida que el núcleo del Sol se contrae, la temperatura aumentará lo suficiente como para que comience a fusionar helio en elementos más pesados como carbono y oxígeno. Sin embargo, esta etapa será breve, ya que el Sol no tiene suficiente masa para mantener reacciones nucleares más complejas. Cuando las fuerzas de la gravedad finalmente superen la capacidad del Sol de generar energía, el núcleo colapsará completamente. Las capas externas serán expulsadas al espacio, creando una estructura magnífica conocida como nebulosa planetaria. Este espectáculo celeste será visible desde millones de años luz, una última obra de arte antes del apagón definitivo. Lo que quedará del Sol será su núcleo colapsado, una enana blanca. Este objeto será increíblemente denso. Una cucharadita de su material podría pesar toneladas. Aunque inicialmente será extremadamente caliente, la enana blanca no generará nueva energía. Lentamente se enfriará a lo largo de miles de millones de años hasta convertirse en una enana negra, un objeto frío y oscuro, casi invisible. A pesar de su muerte, el legado del Sol no termina ahí. Los elementos expulsados en la nebulosa planetaria, como el carbono y el oxígeno, se mezclarán con el gas y el polvo interestelar, enriqueciendo el universo. Estos materiales se convertirán en los bloques fundamentales para nuevas estrellas, planetas y quizás, en algún rincón del cosmos, formas de vida. Es importante recordar que nosotros mismos estamos hechos de estos elementos. El calcio de nuestros huesos, el hierro en nuestra sangre y el oxígeno que respiramos se formaron en los núcleos de estrellas que murieron hace miles de millones de años. En cierto sentido, somos polvo de estrellas, un legado directo de muertes cósmicas pasadas. El destino de la Tierra está ligado al del Sol. Antes de convertirse en una gigante roja, el Sol aumentará gradualmente su luminosidad, haciendo que la Tierra sea cada vez más caliente e inhóspita. En aproximadamente 1.000 millones de años, los océanos comenzarán a evaporarse, el clima se desestabilizará, y cualquier forma de vida que aún exista enfrentará su extinción. Cuando el Sol alcance su fase de gigante roja, la Tierra probablemente será engullida o quedará tan cerca de la estrella que será completamente destruida. Incluso si sobrevive físicamente, será un mundo quemado y estéril, incapaz de albergar vida.
Aunque el fin del Sol parece trágico, es un recordatorio de la naturaleza cíclica del universo. La muerte de una estrella como el Sol no solo marca el final de una era, sino también el inicio de nuevas oportunidades. Las nebulosas formadas por estrellas moribundas son viveros estelares, donde nacen nuevas generaciones de estrellas y sistemas planetarios. Este ciclo es lo que permite que el universo evolucione y se enriquezca constantemente. Sin la muerte de estrellas, no existirían los elementos necesarios para formar planetas rocosos como la Tierra, ni la química compleja que da origen a la vida. ¿Te imaginas qué historias podrían surgir de la próxima generación de estrellas y planetas formados por el legado de nuestro Sol? ¿Sabías que para que disfrutes una simple cucharadita de miel, 12 abejas trabajan arduamente durante toda su vida? Puede sonar exagerado, pero esa dulce gota dorada que a veces agregamos al té o al pan es el resultado de un esfuerzo colectivo increíblemente organizado. Las abejas no solo producen miel, cada vuelo, cada flor visitada y cada gota de néctar recolectada cuenta una historia de trabajo en equipo y dedicación que, en escala humana, sería comparable a que una persona cruzara el continente varias veces, cargando provisiones minúsculas. Para producir una cucharadita de miel, las abejas deben visitar alrededor de 2000 flores al día. Si alguna vez has visto a una abeja revoloteando en tu jardín, ahora sabes que cada visita es parte de una cadena esencial. Imagínate esto. Sería como si fueras al supermercado 2000 veces en un solo día, pero solo pudieras llevarte una pizca de ingredientes cada vez. Además, las abejas no tienen la suerte de caminar tranquilamente. Sus vuelos cubren kilómetros diarios, y si sumaras todo el trayecto que recorren para llenar una cucharadita de miel, la distancia equivaldría a dar la vuelta al mundo 3 veces. Comparativamente, un ser humano tendría que correr más de 120.000 kilómetros para igualar el esfuerzo físico que una abeja realiza durante toda su vida. Y todo esto para producir menos de 5 gramos de miel. Este dato no solo demuestra el increíble trabajo de las abejas, sino que también subraya cuán especial es cada gota que disfrutamos. El néctar es el ingrediente base de la miel, y las abejas lo recolectan con una precisión sorprendente. Cada abeja posee una especie de lengua llamada probóscide, que utiliza como una pajilla para extraer el néctar de las flores. Ahora, imagina que tienes un sorbete muy fino y necesitas extraer jugo de 2000 naranjas en un día para llenar apenas un pequeño frasco. Ese nivel de minuciosidad es el mismo que aplican las abejas diariamente. Una vez que recogen el néctar, las abejas no lo consumen de inmediato. Lo almacenan en un saco especializado llamado estómago de miel, donde comienzan a transformar este néctar en miel mediante enzimas. Piensa en ello como una cocina portátil donde cada ingrediente se mezcla mientras el chef sigue corriendo de un lado a otro. Una vez que el néctar llega a la colmena, el trabajo se intensifica. Las abejas obreras lo depositan en las celdas del panal y lo deshidratan batiendo sus alas a una velocidad impresionante, creando un flujo de aire constante. Este proceso evapora el agua del néctar, convirtiéndolo en miel espesa. Es como si estuvieras preparando caramelo y necesitaras removerlo continuamente para lograr la textura perfecta. Pero en este caso, tienes miles de pequeñas cocineras trabajando al mismo tiempo. La organización dentro de la colmena es casi militar. Cada abeja tiene un rol específico. Algunas recolectan néctar, otras cuidan a las crías, y las más experimentadas se encargan de vigilar la colmena. Todo este esfuerzo está diseñado para proteger y alimentar a su comunidad, pero también nos beneficia enormemente. Si crees que las abejas solo producen miel, piénsalo de nuevo. Durante su incansable recolección de néctar, las abejas polinizan flores, lo que permite la reproducción de plantas. De hecho, se estima que alrededor del 70% de los cultivos que consumimos dependen directamente de la polinización. Frutas como manzanas, fresas y almendras no existirían sin la intervención de estos pequeños insectos.
Para entender la magnitud de su impacto, imagina un supermercado donde desaparecen todos los productos que dependen de las abejas. Los estantes se vaciarían rápidamente. Sin polinización, nuestras dietas serían increíblemente limitadas, y nuestra dependencia de cultivos básicos como el trigo o el maíz aumentaría drásticamente. La próxima vez que endulces tu té con miel, detente un momento a reflexionar. Esa pequeña cucharadita encierra kilómetros de vuelos, miles de flores visitadas y la dedicación de 12 abejas que trabajaron incansablemente durante toda su vida. Este ejemplo nos recuerda que incluso los logros más pequeños requieren esfuerzo colectivo y coordinación perfecta. ¿Te has preguntado qué pasaría si las abejas desaparecieran del planeta? Sin ellas, no solo perderíamos la miel, también pondríamos en riesgo nuestra seguridad alimentaria y la biodiversidad que tanto valoramos. Su existencia es un recordatorio de que los esfuerzos más pequeños, en conjunto, generan un impacto enorme. ¿Sabías que tu cerebro genera suficiente electricidad para encender una bombilla? Aunque parezca algo salido de la ciencia ficción, esta increíble máquina que llevas dentro de tu cabeza funciona, literalmente, a base de impulsos eléctricos. Cada vez que piensas, sientes, recuerdas o simplemente parpadeas, miles de millones de neuronas en tu cerebro están generando y transmitiendo señales eléctricas. Para ponerlo en perspectiva, tu cerebro utiliza alrededor de 20 vatios de energía, lo que equivale al consumo de una bombilla LED promedio. Pero no subestimes ese pequeño número, porque con esa cantidad de energía, tu cerebro controla todo tu cuerpo y procesa más información de la que cualquier computadora podría manejar. La electricidad en el cerebro no es como la que encuentras en un enchufe. En lugar de cables, esta energía fluye entre tus neuronas, las células encargadas de transmitir señales. Imagina un estadio lleno de personas que aplauden en cadena, creando una ola. Esa es una buena analogía para entender cómo las neuronas trabajan en conjunto. Esta actividad ocurre cuando tienes una idea repentina, ese famoso momento bombilla en el que todo cobra sentido. En realidad, cientos de millones de neuronas están disparando impulsos eléctricos en sincronía, generando esa chispa literal y figurativa en tu mente. ¿No es curioso pensar que cada pensamiento es una pequeña descarga eléctrica? Si comparáramos el cerebro con una computadora, te sorprenderías de lo eficiente que es. Las computadoras más avanzadas del mundo requieren una enorme cantidad de energía para realizar cálculos complejos, mientras que tu cerebro hace esto con solo 20 vatios, el mismo consumo que una pequeña bombilla LED que ilumina una habitación. Pero el cerebro no solo consume poca energía, sino que también es capaz de realizar múltiples tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, mientras lees un libro o un artículo de revista, tu cerebro está procesando la información visual de las palabras, activando áreas relacionadas con el lenguaje para darle sentido, controlando tu respiración y posiblemente recordando algo relacionado con lo que acabas de leer. Y todo esto sucede sin que siquiera te des cuenta. Aunque el cerebro es extremadamente eficiente, también es delicado. Si algo interrumpe el flujo de electricidad en tu cerebro, incluso por unos segundos, las consecuencias pueden ser graves. Esto es lo que ocurre durante un desmayo o un ataque epiléptico. El flujo eléctrico se descontrola o se detiene, afectando la capacidad del cerebro para funcionar correctamente. Por eso, es fundamental cuidar de esta máquina tan compleja. Una buena alimentación, ejercicio regular y dormir lo suficiente son algunas de las formas más efectivas de mantener la bombilla de tu cerebro encendida y funcionando al máximo. El cerebro humano contiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas, y cada una puede conectarse con miles de otras neuronas, creando una red con más conexiones que estrellas en nuestra galaxia. Si todas las señales eléctricas que ocurren en tu cerebro pudieran escucharse, sonaría como un gigantesco coro de chispas trabajando en perfecta armonía. Y no solo eso, la velocidad de transmisión de estas señales es impresionante.
Las neuronas pueden enviar impulsos eléctricos a una velocidad de hasta 120 metros por segundo. Esto significa que cuando tocas algo caliente y retiras la mano rápidamente, tu cerebro ya procesó la información y tomó una decisión antes de que pudieras siquiera pensarlo conscientemente. La relación entre el cerebro y la electricidad también se explora en la medicina y la tecnología. Por ejemplo, los científicos han desarrollado implantes cerebrales y dispositivos que utilizan impulsos eléctricos para tratar enfermedades como el Parkinson o la depresión. Incluso hay estudios que investigan cómo aprovechar la energía del cerebro para controlar dispositivos externos, como prótesis o videojuegos. Imagina un futuro donde simplemente pensar en encender una bombilla sea suficiente para que ocurra. Si bien una bombilla puede parecer un símbolo sencillo, representa algo profundo cuando se asocia con el cerebro. Esa energía que ilumina una habitación también ilumina tus pensamientos, tus recuerdos y tus emociones. Sin embargo, a diferencia de una bombilla, tu cerebro nunca se apaga. Incluso cuando duermes, sigue trabajando, organizando recuerdos, reparando conexiones y preparándote para un nuevo día. Así que la próxima vez que enciendas una luz, reflexiona sobre el poder que llevas dentro de ti. Tu cerebro, con su electricidad constante, es una prueba de que incluso los pequeños impulsos pueden generar grandes cosas. ¿Te has preguntado cuántas ideas brillantes podrías generar si aprendieras a aprovechar todo el potencial de tu mente? ¿Sabías que Marte alberga la montaña más alta de todo el sistema solar? El Monte Olimpo, un colosal volcán inactivo, se eleva a la asombrosa altura de 22 kilómetros, lo que lo convierte en un gigante frente a cualquier montaña terrestre. Para que te hagas una idea, es 3 veces más alto que el Monte Everest, la montaña más alta de la Tierra, y su base es tan extensa que cubriría todo el estado de Arizona. El Monte Olimpo no es solo una montaña, es un espectáculo de la naturaleza extraterrestre. Si pudieras colocarlo sobre la Tierra, su altura sería suficiente para atravesar casi por completo la atmósfera terrestre, dejando su cumbre en la estratosfera. Ahora, imagina estar de pie en la cima de esta montaña. Verías un horizonte curvo, resultado de la vastedad de Marte, y bajo tus pies, un paisaje tan grande que podría competir con países enteros en tamaño. Comparémoslo con algo más cercano. El Everest tiene unos 8.8 kilómetros de altura, desde su base hasta la cima. Si apiláramos 3 Everests uno encima del otro, apenas alcanzaríamos la altura del Monte Olimpo. Y mientras escalar el Everest puede tomar semanas, el Monte Olimpo sería un desafío de proporciones inimaginables, aunque con un detalle curioso. Debido a la menor gravedad de Marte, la escalada sería más lenta, pero menos extenuante para tus músculos y articulaciones. Pero no solo la altura del Monte Olimpo es impresionante. Su base es igualmente monumental. Tiene un diámetro de aproximadamente 600 kilómetros, lo que significa que su extensión cubriría casi todo Arizona, o en términos más globales, su tamaño es comparable al de Polonia. Si quisieras rodearlo a pie, te tomaría semanas recorrer su perímetro, asumiendo que caminaras 20 kilómetros al día sin descanso. Por otro lado, este volcán es tan ancho que, si estuvieras parado en su base, ni siquiera podrías ver la cima. Esto se debe a que las suaves pendientes del Monte Olimpo, resultado de millones de años de erupciones, hacen que la curvatura de Marte oculte su pico desde ciertos ángulos. El Monte Olimpo es un volcán de escudo, similar a los volcanes de Hawái, pero a una escala gigantesca. Durante su periodo de actividad, hace millones de años, expulsó tanta lava que moldeó el paisaje marciano a su alrededor. La baja gravedad de Marte permitió que esta lava fluyera a grandes distancias, formando las suaves pendientes que lo caracterizan hoy. Afortunadamente, el Monte Olimpo está inactivo, lo que significa que no representa una amenaza para futuras misiones humanas. Sin embargo, su historia geológica nos cuenta mucho sobre el pasado volcánico de Marte. Se cree que este coloso se formó porque la corteza marciana no tiene placas tectónicas móviles como la Tierra.
Esto permitió que el volcán siguiera acumulando material en el mismo lugar durante millones de años, creciendo hasta convertirse en el gigante que conocemos hoy. Si en algún momento la humanidad logra colonizar Marte, el Monte Olimpo sin duda será uno de los destinos más fascinantes. Imagínate ser un explorador marciano y caminar sobre la superficie de esta montaña extraterrestre. En la base, podrías estudiar los flujos de lava antiguos y las pistas de su actividad pasada. A medida que subes, los paisajes áridos y rojizos de Marte se extenderían hasta donde alcanza la vista. Y en la cima, aunque no hay nieve ni hielo como en el Everest, estarías más cerca del cielo marciano que cualquier otro ser humano. Un dato curioso: debido a la atmósfera extremadamente delgada de Marte, cualquier sonido en la cima del Monte Olimpo sería casi imperceptible, y el cielo, en lugar de azul, se vería de un tono rosado pálido. Comparar el Monte Olimpo con nuestras montañas es como comparar un rascacielos con una casa de un piso. Por ejemplo, el Mauna Kea en Hawái es el volcán más alto de la Tierra si se mide desde su base submarina, con 10 kilómetros. Aún así, el Monte Olimpo lo dobla en altura. Y mientras el Everest sigue siendo un desafío extremo para los escaladores terrestres, el Monte Olimpo sería un sueño épico para la exploración interplanetaria. Además, este volcán no es solo una montaña, es una ventana al pasado de Marte y un recordatorio de lo diferentes que son los mundos dentro de nuestro sistema solar. Su presencia plantea preguntas fascinantes. ¿Cómo sería caminar por su superficie? ¿Qué secretos geológicos esconde en sus profundidades? ¿El Monte Olimpo será la próxima gran aventura? Así que la próxima vez que mires al cielo nocturno y veas ese punto rojizo brillante, recuerda que allí se encuentra el Monte Olimpo, una maravilla natural que hace que nuestras montañas parezcan colinas. ¿Te imaginas qué otras sorpresas podría ofrecernos Marte si un día logramos explorarlo más de cerca? ¿Sabías que los relojes atómicos son tan precisos que no pierden ni un segundo en 15.000 millones de años? Esto significa que, si hubieras iniciado uno justo en el momento del Big Bang, seguiría marcando la hora exacta hasta hoy. Estos dispositivos extraordinarios son el resultado de décadas de avances científicos y tecnológicos, y su precisión extrema los convierte en una herramienta fundamental para nuestra vida moderna, aunque no siempre nos demos cuenta. A diferencia de los relojes mecánicos o digitales que miden el tiempo mediante el movimiento de engranajes o cristales de cuarzo, los relojes atómicos funcionan utilizando las vibraciones de los átomos. En particular, el cesio-133 es el átomo más comúnmente utilizado. Este elemento tiene una propiedad única. Cuando se somete a microondas específicas, sus electrones vibran exactamente 9.192.631.770 veces por segundo. Estas vibraciones, constantes e inmutables, actúan como un latido natural que marca el tiempo con una precisión asombrosa. Para ponerlo en contexto, imagina un metrónomo que da un tic cada segundo. Un reloj atómico, en cambio, mide miles de millones de tics en ese mismo tiempo, con una exactitud tan alta que los errores son prácticamente inexistentes. Si lo comparamos con un reloj de cuarzo, como el que podrías llevar en la muñeca, un reloj atómico es millones de veces más preciso. ¿Por qué necesitamos relojes tan precisos? En nuestra vida cotidiana, un reloj que pierde unos segundos al mes puede no parecer un problema. Sin embargo, en campos como la navegación, la comunicación y la ciencia, esos segundos pueden marcar la diferencia entre el éxito y el desastre. Por ejemplo, el sistema GPS, que usamos todos los días para ubicarnos en un mapa o encontrar la mejor ruta, depende de relojes atómicos para calcular posiciones con precisión. Un error de un nanosegundo, la 1.000.000.000ª parte de un segundo, podría significar una desviación de varios metros en tu ubicación. Otro ejemplo fascinante es la sincronización en las redes de comunicación.
Las llamadas telefónicas, las transferencias bancarias y hasta la transmisión de Internet dependen de relojes atómicos para garantizar que los datos se envíen y reciban en el orden correcto. Sin esta precisión, nuestro mundo hiperconectado simplemente colapsaría. Para entender la escala de precisión de un reloj atómico, hagamos una comparación. Imagina un reloj mecánico perfectamente fabricado que pierde un segundo cada mes. Esto sería considerado bastante bueno para un reloj tradicional. Ahora, supón que un reloj atómico comenzara a funcionar hace 15.000 millones de años, aproximadamente la edad estimada del universo. En todo ese tiempo, no habría perdido ni un segundo. Si eso no te impresiona, considera esto. Algunos relojes atómicos de última generación, como los basados en átomos de estroncio, son incluso más precisos. Estos dispositivos pueden mantener la hora exacta con un margen de error tan pequeño que equivaldría a perder un segundo en cientos de miles de millones de años. Aunque son increíblemente precisos, los relojes atómicos también son sensibles a factores externos, como la gravedad. Este efecto, conocido como dilatación del tiempo, fue predicho por la teoría de la relatividad de Einstein. Según esta teoría, un reloj atómico colocado en la cima de una montaña, donde la gravedad es ligeramente menor, marcará el tiempo más rápido que uno al nivel del mar. Este principio es tan real que debe ser considerado en los cálculos del GPS para garantizar su precisión. Además, los relojes atómicos no solo están en la Tierra. Algunos de los más avanzados están a bordo de satélites que orbitan el planeta. Estos relojes, al estar alejados de la superficie terrestre, deben ajustarse constantemente para compensar los efectos de la relatividad, asegurando que los datos que nos envían sean completamente exactos. Los relojes atómicos están en el corazón de muchas tecnologías futuras. En la exploración espacial, serán esenciales para las misiones a planetas lejanos, donde la sincronización precisa puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Además, su desarrollo continuo podría permitir mediciones del tiempo tan exactas que revolucionarían nuestra comprensión del universo. Por ejemplo, científicos están trabajando en relojes atómicos ópticos que utilizan luz visible en lugar de microondas para medir las vibraciones atómicas. Estos relojes son tan precisos que podrían detectar cambios minúsculos en la gravedad terrestre, lo que tendría aplicaciones en la geología y la predicción de terremotos. Los relojes atómicos no son solo una maravilla tecnológica, sino también una herramienta que redefine cómo entendemos el tiempo. Su precisión extrema nos conecta con eventos cósmicos y nos permite medir el mundo con una exactitud inimaginable hace unas décadas. Desde la órbita de un satélite hasta tu teléfono móvil, están en todas partes, aunque pasen desapercibidos. ¿Te imaginas qué nuevas posibilidades se abrirán a medida que perfeccionemos nuestra capacidad para medir el tiempo con tanta precisión? ¿Sabías que la tecnología Wi-Fi, que hoy conecta millones de dispositivos en todo el mundo, fue originalmente creada para detectar agujeros negros? Aunque ahora la usamos para trabajar, jugar y socializar, esta innovación nació de un proyecto científico australiano que buscaba explorar los misterios del universo. La historia detrás de cómo pasamos de estudiar el cosmos a navegar por Internet es fascinante y demuestra cómo la ciencia puede llevarnos a resultados inesperados. En la década de 1990, un grupo de científicos liderado por el ingeniero John O'Sullivan, en la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth, CSIRO, de Australia, estaba trabajando en un proyecto para detectar radiación de microondas emitida por agujeros negros. La idea era utilizar ondas de radio para analizar el comportamiento de estos enigmáticos objetos cósmicos y comprender mejor los fenómenos que ocurren en el espacio profundo. El problema era que las señales de radio que los agujeros negros emiten son increíblemente débiles y se pierden entre el ruido de fondo del universo. Para resolver este desafío, los científicos desarrollaron una tecnología que podía filtrar las señales útiles y eliminar las interferencias.
Aunque el proyecto no logró detectar agujeros negros de manera concluyente, la solución tecnológica que crearon sentó las bases para algo que cambiaría nuestras vidas en la Tierra: el Wi-Fi. La tecnología desarrollada por el equipo de O'Sullivan utilizaba un método matemático conocido como transformada rápida de Fourier, que permitía distinguir señales específicas en un mar de ruido. Este mismo principio es lo que permite que las redes Wi-Fi funcionen eficientemente, ya que filtran y distribuyen señales inalámbricas entre múltiples dispositivos sin que éstas se mezclen o se pierdan. Imagina esto: en un café lleno de personas conectadas a la misma red Wi-Fi, cada dispositivo recibe exactamente la información que necesita, sin interferir con los demás. Es como si todos estuvieran hablando en una sala, pero cada persona pudiera escuchar solo su conversación, sin importar cuántos hablen al mismo tiempo. Esto es posible gracias a aquella tecnología nacida para explorar agujeros negros. El Wi-Fi, tal como lo conocemos, debutó oficialmente a finales de los años 90 y rápidamente se convirtió en una herramienta esencial para la vida moderna. Ahora, no podemos imaginar un mundo sin redes inalámbricas. Están en nuestras casas, oficinas, cafés y prácticamente cualquier lugar que visitemos. Sin embargo, pocos saben que este avance revolucionario provino de una búsqueda por entender el universo. Es un recordatorio de cómo la ciencia básica, cuyo objetivo inicial puede parecer desconectado de nuestras necesidades cotidianas, puede tener aplicaciones prácticas que transformen la sociedad. Por ejemplo, gracias al Wi-Fi, podemos realizar videollamadas con personas al otro lado del mundo, transmitir películas en alta definición y acceder a información en cuestión de segundos. Pero si retrocedemos en el tiempo, todo comenzó con una simple pregunta: ¿cómo detectamos agujeros negros utilizando ondas de radio? Hoy en día, el Wi-Fi es fundamental para conectar a más de 5.000 millones de dispositivos en todo el mundo. Es el puente que nos permite acceder al vasto universo de información en Internet, desde la comodidad de un teléfono, una computadora o incluso un electrodoméstico inteligente. Además, su desarrollo ha impulsado innovaciones en otros campos. Por ejemplo, la Internet de las Cosas, IoT, que conecta dispositivos como refrigeradores, termostatos y luces inteligentes, no sería posible sin las redes inalámbricas. Incluso la investigación médica y la educación dependen del Wi-Fi para compartir conocimientos y colaborar globalmente. Aunque el término Wi-Fi es ampliamente reconocido, mucha gente asume que significa Wireless Fidelity, fidelidad inalámbrica. Sin embargo, este nombre fue acuñado simplemente como una estrategia de marketing para hacer la tecnología más atractiva al público. No tiene un significado técnico, pero su impacto en nuestras vidas es innegable. Otra curiosidad es que el Wi-Fi ha llegado incluso al espacio. En la Estación Espacial Internacional, los astronautas utilizan redes inalámbricas para comunicarse y realizar experimentos científicos, llevando esta tecnología literalmente fuera de este mundo. La historia del Wi-Fi es un ejemplo perfecto de cómo los avances científicos no siempre conducen a los resultados esperados, pero aún así pueden cambiar el mundo. Lo que comenzó como un intento de explorar el universo terminó convirtiéndose en una herramienta indispensable para la humanidad. Este tipo de conexiones inesperadas nos recuerda que la inversión en ciencia y tecnología tiene un impacto mucho más amplio del que podemos prever. Cada descubrimiento, grande o pequeño, tiene el potencial de abrir puertas hacia nuevos horizontes, tanto en la Tierra como más allá de ella. ¿Qué otras innovaciones increíbles podrían surgir de los intentos por resolver los misterios del universo? ¿Sabías que el telescopio Hubble puede detectar luz emitida hace más de 13.000 millones de años? Así es, este ojo cósmico nos permite mirar atrás en el tiempo, hasta las primeras etapas del universo, poco después del Big Bang. Como si fuera una máquina del tiempo,
el Hubble ha revolucionado nuestra comprensión del cosmos al capturar imágenes de galaxias y estrellas en su infancia, revelándonos un universo en formación. Para entender cómo el Hubble puede hacer esto, primero debemos comprender algo fascinante sobre la luz. Lo que vemos no siempre ocurre en el presente. Por ejemplo, cuando miras al Sol, con protección, claro, estás viendo luz que salió de su superficie hace aproximadamente 8 minutos. Ahora imagina que una galaxia está a miles de millones de años luz de distancia. La luz que llega hasta nosotros partió de allí hace tanto tiempo que lo que vemos es una instantánea de cómo era esa galaxia en el pasado, no en el presente. El telescopio Hubble aprovecha este principio para observar galaxias que existieron poco después del Big Bang, cuando el universo tenía apenas unos cientos de millones de años. Estas galaxias están tan lejos que la luz que emiten ha viajado por el espacio durante más de 13.000 millones de años antes de llegar a nosotros. Es como si estuvieras mirando una fotografía antigua, pero en este caso, la foto tiene miles de millones de años de antigüedad. Lanzado en 1990, el telescopio Hubble orbita la Tierra a unos 547 kilómetros de altura, donde está libre de las distorsiones de la atmósfera terrestre. Esto le permite capturar imágenes increíblemente nítidas del universo, mucho más detalladas que cualquier telescopio terrestre. Pero su verdadero poder radica en su capacidad para detectar luz en longitudes de onda visibles, infrarrojas y ultravioleta, lo que le permite estudiar objetos lejanos con una precisión asombrosa. Un ejemplo emblemático es la imagen conocida como el campo profundo del Hubble. En esta fotografía, el telescopio enfocó una pequeña región aparentemente vacía del cielo durante 10 días. El resultado fue impresionante. Miles de galaxias aparecieron en la imagen, algunas de ellas formadas cuando el universo tenía menos del 5% de su edad actual. Es como si miraras a través de una ventana diminuta y vieras un paisaje infinito lleno de luces. Gracias al Hubble, los científicos han podido estudiar las primeras etapas del universo. Han observado cómo las galaxias jóvenes eran pequeñas, caóticas y estaban llenas de explosiones de formación estelar. Con el tiempo, estas galaxias se fusionaron y evolucionaron hasta convertirse en las gigantes estructuradas que vemos hoy, como nuestra propia Vía Láctea. El Hubble también ha permitido detectar elementos pesados, como carbono y oxígeno, en estas primeras galaxias, confirmando que se formaron en los núcleos de las primeras estrellas. Estos elementos son esenciales para la vida tal como la conocemos, lo que sugiere que los bloques fundamentales para la vida comenzaron a formarse poco después del nacimiento del universo. Un detalle interesante es que la luz que detecta el Hubble no es exactamente igual a cómo fue emitida. Debido a la expansión del universo, esta luz se ha estirado mientras viajaba, cambiando su longitud de onda a lo que conocemos como corrimiento al rojo. Esto significa que la luz visible originalmente emitida por estas galaxias ahora llega como luz infrarroja. El Hubble, con su capacidad para captar múltiples longitudes de onda, puede adaptarse a este cambio y descifrar la información contenida en esa luz estirada. El telescopio Hubble ha sido responsable de algunos de los descubrimientos más importantes de la astronomía moderna. Desde la expansión acelerada del universo, impulsada por la energía oscura, hasta la composición y evolución de galaxias y cúmulos estelares, este instrumento ha cambiado nuestra percepción del cosmos. Sin embargo, como todo, el Hubble tiene una vida útil limitada. Aunque ha superado con creces las expectativas originales, eventualmente será reemplazado por telescopios más avanzados, como el James Webb, diseñado para mirar aún más atrás en el tiempo con mayor precisión. Aún así, el legado del Hubble permanecerá como un testimonio de lo que podemos lograr cuando combinamos la tecnología con el deseo de explorar lo desconocido. La idea de que podemos observar eventos que ocurrieron hace más de 13.000 millones de años puede parecer difícil de asimilar, pero es un recordatorio de cuán vasto e increíblemente antiguo es el universo. Cada imagen capturada por el Hubble
Es un vistazo a un pasado tan lejano que, en comparación, toda la historia de la humanidad es un instante fugaz. ¿Qué secretos del cosmos revelarán los telescopios del futuro y cómo cambiarán nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo? ¿Sabías que la primera computadora, llamada ENIAC, pesaba más de 27 toneladas y ocupaba toda una habitación? Aunque hoy los teléfonos móviles caben en el bolsillo y son increíblemente rápidos, en los años 40, una computadora era un gigantesco conjunto de cables, tubos y luces que parecía salido de una película de ciencia ficción. Su diseño revolucionó la tecnología, pero también era tan lenta que un móvil moderno podría superarla 1000 veces en velocidad. El ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, construido en 1945, fue la primera computadora de propósito general, diseñada por John Presper Eckert y John Mauchly en la Universidad de Pensilvania. Esta máquina fue creada inicialmente para ayudar al ejército de Estados Unidos a calcular trayectorias balísticas durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero qué tan grande era? Imagínate una sala de 167 metros cuadrados, completamente llena de paneles de casi 2.5 metros de altura, cables cruzando de un lado a otro y un zumbido constante producido por los 18.000 tubos de vacío que utilizaba para funcionar. Además, consumía tanta electricidad que algunas historias sugieren que cuando encendían el ENIAC, la luz de toda la ciudad de Filadelfia parpadeaba. A pesar de su tamaño y consumo de energía, el ENIAC era increíblemente innovador para su época. Podía realizar cálculos en segundos que habrían tomado días o incluso semanas hacer a mano. Por ejemplo, resolver una ecuación matemática compleja que requería 40 horas de trabajo humano podía ser completado por el ENIAC en apenas 30 segundos. Sin embargo, si lo comparamos con un teléfono móvil actual, la diferencia es abismal. Un smartphone que cabe cómodamente en tu mano tiene un procesador que puede realizar miles de millones de operaciones por segundo. Por otro lado, el ENIAC apenas alcanzaba 5.000 operaciones por segundo, y su capacidad de memoria era tan limitada que hoy parecería ridícula. No podía almacenar información, todo debía ser ingresado manualmente. Mientras que hoy podemos descargar aplicaciones con un clic o escribir programas en minutos, programar el ENIAC era una tarea titánica. Se hacía mediante la manipulación manual de cientos de interruptores y cables que debían conectarse en una configuración específica para cada problema que la máquina debía resolver. Esto podía llevar días de preparación antes de que el ENIAC siquiera comenzara a trabajar en un cálculo. Curiosamente, muchas de las programadoras del ENIAC fueron mujeres, conocidas como las computadoras humanas. Estas matemáticas y científicas jugaron un papel clave en la operación y programación de la máquina, aunque su contribución fue ignorada durante décadas. Hoy, su trabajo es reconocido como una parte fundamental de la historia de la computación. La evolución de las computadoras desde el ENIAC hasta los dispositivos actuales es impresionante. Mientras que el ENIAC necesitaba una habitación completa para operar, la tecnología moderna ha logrado comprimir miles de veces más potencia en un pequeño chip del tamaño de una uña. Esto ha sido posible gracias al desarrollo de los transistores en la década de 1950, que reemplazaron los tubos de vacío. Para ponerlo en perspectiva, si el ENIAC hubiera seguido existiendo en su forma original y tuviéramos que usarlo para realizar las tareas de un teléfono móvil, necesitaríamos un edificio de rascacielos lleno de computadoras, y la energía requerida sería suficiente para alimentar una pequeña ciudad. Aunque sus capacidades parecen primitivas comparadas con las computadoras actuales, el ENIAC sentó las bases para toda la tecnología que vino después. Fue un primer paso hacia la era digital, demostrando que las máquinas podían ser utilizadas para realizar cálculos complejos rápidamente y allanando el camino para los avances en informática, ciencia y tecnología. De hecho, muchas de las funciones que damos por sentadas hoy, como el procesamiento de datos en tiempo real, tienen sus raíces en los conceptos desarrollados para el ENIAC. Además,
marcó el comienzo de la transición de métodos analógicos a digitales, un cambio que ha transformado casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Es difícil imaginar cómo era el mundo en los días del ENIAC, cuando cada cálculo complejo requería una máquina del tamaño de una habitación y horas de preparación. Hoy nuestros teléfonos móviles y computadoras son tan accesibles y rápidos que rara vez pensamos en el esfuerzo monumental que tomó llegar hasta aquí. El ENIAC, con todo su tamaño y limitaciones, simboliza el espíritu de innovación que ha impulsado a la humanidad durante décadas. Sin él, no tendríamos las tecnologías modernas que nos conectan, nos entretienen y nos facilitan la vida. Si el ENIAC revolucionó su tiempo a pesar de sus limitaciones, ¿qué innovaciones asombrosas nos esperan en el futuro? ¿Sabías que en la Antártida, bajo más de 4 kilómetros de hielo, existe un lago que nunca se congela? Este fascinante cuerpo de agua, llamado lago Vostok, desafía las condiciones más extremas del planeta al permanecer líquido, en un lugar donde las temperaturas pueden alcanzar los -89 grados Celsius. Su secreto radica en el calor geotérmico que emana desde el interior de la Tierra, creando un ecosistema que, hasta ahora, sigue siendo un misterio casi impenetrable para los científicos. El lago Vostok no es un lago común. Está completamente cubierto por una gruesa capa de hielo antártico que lo ha aislado del resto del mundo durante aproximadamente 15 millones de años. Con un tamaño comparable al del lago Ontario, tiene más de 250 kilómetros de largo y 50 kilómetros de ancho, pero lo más sorprendente es su profundidad. Alcanza hasta 1.200 metros en algunas zonas. ¿Cómo es posible que este lago no se congele? La respuesta está en dos factores clave: el calor geotérmico y la presión extrema. El núcleo de la Tierra genera suficiente calor para mantener el agua en estado líquido, mientras que la enorme presión del hielo que lo cubre evita que el lago se convierta en hielo sólido, incluso en las temperaturas más gélidas del exterior. El lago Vostok es como una cápsula del tiempo, un laboratorio natural que podría contener secretos sobre la vida en condiciones extremas. Debido a su aislamiento, los científicos creen que su agua no ha tenido contacto con la atmósfera ni con otros ecosistemas durante millones de años. Esto lo convierte en un lugar ideal para estudiar cómo podrían sobrevivir microorganismos en ambientes hostiles, como los de otros planetas o lunas del sistema solar. Por ejemplo, si hay vida en el lago Vostok, probablemente sean organismos extremófilos, capaces de prosperar en la oscuridad total, la alta presión y la ausencia de nutrientes externos. Esto ha llevado a especulaciones emocionantes. ¿Podría el lago Vostok ofrecer pistas sobre la posibilidad de vida en lugares como Europa, la luna helada de Júpiter, que también alberga un océano bajo una gruesa capa de hielo? Investigar el lago Vostok no es tarea sencilla. El hielo que lo cubre actúa como un escudo natural, y perforarlo sin contaminar su ecosistema es un desafío monumental. Sin embargo, en 2012, científicos rusos lograron perforar la capa de hielo y llegar al lago. Para evitar la contaminación, usaron un sistema especial que permitió que el agua subiera por el pozo y se congelara al contacto con el aire frío, creando una barrera natural. Los análisis iniciales de muestras recolectadas sugieren la presencia de bacterias que podrían ser únicas de este ambiente extremo. Si bien los resultados aún son preliminares, abren una ventana al estudio de formas de vida que podrían sobrevivir en condiciones similares en otras partes del universo. El aislamiento del lago Vostok significa que su agua podría contener información invaluable sobre el clima y las condiciones de la Tierra hace millones de años. Al estudiar este lago, los científicos pueden aprender más sobre cómo ha cambiado nuestro planeta y cómo ciertos ecosistemas han logrado adaptarse y sobrevivir. Pero este lago no solo nos conecta con el pasado, también podría ser clave para entender nuestro futuro. A medida que el cambio climático altera los ecosistemas de la Tierra, el estudio de lugares como el lago Vostok
podría ofrecer soluciones para proteger y preservar entornos extremos, así como para explorar el potencial de vida en otros mundos, aislado pero no estéril. Aunque parece improbable, el lago Vostok podría ser hogar de vida microbiana, desafiando las condiciones aparentemente inhóspitas bajo el hielo, más agua dulce de la que imaginas. Este lago subglacial contiene aproximadamente el 10% del agua dulce líquida del mundo. Condiciones extraterrestres. La NASA y otras agencias espaciales están interesadas en el lago Vostok como un modelo para estudiar ambientes similares en otros cuerpos celestes. El lago Vostok es un recordatorio de lo poco que sabemos sobre nuestro propio planeta. Mientras miramos hacia las estrellas en busca de vida extraterrestre, a menudo pasamos por alto los misterios que están justo bajo nuestros pies. Este lago, escondido bajo kilómetros de hielo, podría revolucionar nuestra comprensión de la vida en condiciones extremas, la historia de la Tierra y las posibilidades de explorar otros mundos. Si un lago oculto bajo el hielo puede permanecer líquido y quizás albergar vida, ¿qué otros secretos desconocidos guarda nuestro planeta bajo su superficie? ¿Sabías que una cucharadita de materia de una estrella de neutrones pesa más de 1.000 millones de toneladas? Es una cantidad tan inimaginable que equivale a la masa de 200 millones de elefantes juntos, comprimida en el espacio de una pequeña cuchara. Estas fascinantes y extremas estrellas son uno de los objetos más densos del universo, nacidas de explosiones cósmicas que transforman la materia en algo que desafía nuestra comprensión de la física. Las estrellas de neutrones no siempre fueron así de densas. Todo comienza con una estrella mucho más grande que nuestro Sol, una gigante que arde durante millones de años hasta quedarse sin combustible. Cuando esto sucede, la gravedad gana la batalla contra la presión generada por las reacciones nucleares. La estrella colapsa sobre sí misma en un evento violento y espectacular conocido como supernova. Lo que queda después de esta explosión es el núcleo comprimido de la estrella, un objeto tan denso que los protones y electrones se fusionan formando neutrones. Este núcleo, de apenas unos 20 kilómetros de diámetro, el tamaño de una ciudad pequeña, contiene más masa que nuestro Sol, pero está comprimido al extremo. Para ponerlo en perspectiva, si la Tierra tuviera la densidad de una estrella de neutrones, cabría en una pelota de ping-pong. Cuando decimos que una estrella de neutrones es densa, no es solo una exageración. Una sola cucharadita de su materia pesa más de 1.000 millones de toneladas. Imagina tomar esa cucharadita y dejarla caer sobre la Tierra. Atravesaría nuestro planeta como si fuera papel, debido a su peso y densidad extremos. Pero, ¿cómo podemos comparar esta densidad con algo más cotidiano? Si tomamos un rascacielos entero, con todos sus pisos, oficinas y habitantes, y lo comprimimos hasta que quepa en un grano de arroz, apenas estaríamos empezando a acercarnos a la densidad de una estrella de neutrones. Incluso el plomo, uno de los materiales más densos que conocemos en la Tierra, sería aire en comparación con una estrella de neutrones. Además de su densidad, las estrellas de neutrones tienen una gravedad increíblemente intensa. Su campo gravitacional es tan fuerte que si estuvieras cerca de una, te aplastaría en una fracción de segundo. La fuerza gravitacional en la superficie de una estrella de neutrones es aproximadamente 2.000 millones de veces más fuerte que la gravedad de la Tierra. Esto significa que cualquier objeto que caiga sobre una estrella de neutrones lo hará a velocidades impensables, liberando enormes cantidades de energía. De hecho, si un astronauta arrojara un guijarro desde el espacio hacia una estrella de neutrones, el impacto generaría una explosión equivalente a la de una bomba nuclear. Algunas estrellas de neutrones tienen otra característica fascinante. Giran a velocidades vertiginosas, emitiendo haces de radiación como un faro cósmico. Estas estrellas giratorias se llaman púlsares, y su rotación puede alcanzar cientos de veces por segundo. Es como si un objeto del tamaño de una ciudad estuviera dando vueltas a la velocidad de un ventilador en su ajuste más rápido. Los púlsares fueron descubiertos en 1967
por Jocelyn Bell Burnell, y al principio, los científicos pensaron que los pulsos regulares de radiación que detectaban podían ser señales de vida extraterrestre. Hoy sabemos que son el resultado de estos objetos masivos girando rápidamente, enviando pulsos de radiación hacia la Tierra en intervalos perfectamente regulares. Las estrellas de neutrones son también laboratorios naturales para estudiar las leyes de la física en sus límites. En su interior, las condiciones son tan extremas que desafían nuestras teorías actuales. Por ejemplo, los neutrones están empaquetados de una manera que no puede reproducirse en la Tierra, lo que hace que los científicos se pregunten si hay formas exóticas de materia, como el extraño quark gluón plasma, escondidas en su núcleo. Además, su densidad y gravedad extremas permiten probar teorías como la relatividad general de Einstein en condiciones imposibles de replicar en un laboratorio humano. Incluso nos ayudan a entender mejor los misterios de las ondas gravitacionales, esas ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo detectadas por primera vez en 2015. Aunque las estrellas de neutrones son pequeñas en comparación con otras estrellas o planetas, su influencia en el universo es gigantesca. Cuando dos estrellas de neutrones chocan, generan explosiones colosales conocidas como kilonovas, que liberan más energía en segundos que la que nuestro Sol emitirá en toda su vida. Estas colisiones también son responsables de la creación de elementos pesados como el oro y el platino, que probablemente forman parte de los anillos o joyas que llevamos hoy. Las estrellas de neutrones nos recuerdan lo inmenso y sorprendente que es el universo. Estos colosos compactos, nacidos de explosiones estelares, contienen secretos que podrían transformar nuestra comprensión del cosmos. Desde su inimaginable densidad hasta su capacidad para crear los elementos que forman parte de nuestra vida diaria, son un testimonio de los extremos del universo. Si una estrella de neutrones puede concentrar tanta materia en un espacio tan pequeño, ¿qué otros misterios igualmente fascinantes nos estarán esperando en los confines del cosmos? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.